Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Si estás en el mundo académico de publicaciones científicas, es posible o muy probable que tengas la sensación de que conforme pasa el tiempo, cada vez se publican más y más artículos de investigación. Pero es esta situación en la que cada vez se publican más y más artículos y que uno puede pensar que por lo tanto aumenta la cantidad de conocimiento generada por la humanidad, una situación que sea positiva para la ciencia y para el conocimiento científico. En una primera aproximación podríamos pensar que sí, que cantidad de conocimiento o cantidad de supuesto conocimiento científico podría enriquecer todo el acceso al conocimiento humano. Pero desgraciadamente esto no es así. Me explicaré un poco más en detalle. La gran cantidad de publicaciones científicas a día de hoy lo que supone en la mayor parte de los casos es publicación de resultados positivos o que confirman diversas teorías científicas. Una de las razones por las que esto sucede es debido al sistema científico académico actual y el cómo funciona, ya que este favorece principalmente y a veces de manera casi exclusiva la producción de resultados positivos. Y este sesgo hace que la mayor parte de investigadores tiendan a ir en esa dirección. Y el caso no es que no existan o no se den las situaciones de publicaciones de resultados negativos. Es más, existen incluso algunas revistas con nombres como Journal of Negative Results, donde se publican únicamente estos resultados negativos, pero la verdad es que constituyen un porcentaje bastante bajo de las revistas de publicación científica actuales. Entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿qué es más beneficioso para la ciencia? ¿El foco en publicar resultados negativos o, por el contrario, centrarnos únicamente en la publicación de resultados negativos? Esta es, desde mi punto de vista, una pregunta que no tiene fácil respuesta y que, por otra parte, rara vez se plantean la mayor parte de investigadores en la academia. Y no por ello quiere decir que no sea una cuestión de menor grado o de poca importancia. Es más, ¿qué pensarías si te digo que para el avance de las teorías científicas son a veces casi más importantes los resultados negativos que los resultados positivos? ¿Te lo creerías? Bien, pues este y muchos otros temas interesantes son los que trata la filosofía de la ciencia. El centrarse, entre muchos otros y diversos aspectos, en cómo funciona la ciencia y muchos otros aspectos interesantes que en realidad rara vez nos paramos a pensar, pues siempre estamos centrados en el publicar y casi nunca nos planteamos las bases mismas de la investigación científica. Pero no os preocupéis, para eso tenemos a la filosofía de la ciencia. Hace poco, en el episodio 319, te empecé a hablar un poco, muy brevemente, de un libro que estoy leyendo actualmente, What is this thing called science?, que es esa cosa llamada ciencia de Alan Chalmers, donde empieza a introducir todos estos temas que me parecen fascinantes, es decir, los fundamentos mismos del método científico, donde Chalmers hace una revisión bastante crítica y accesible, es decir, no hace falta ser un filósofo profesional para poder entenderla, sobre todos aquellos aspectos que damos sentados en la ciencia y comentábamos dos aspectos en ese episodio, en el 319. Uno de los problemas era la confianza excesiva en los sentidos humanos y otro era la importancia de la interpretación subjetiva de los datos. Todo esto te lo he dicho para ponerte un poco en contexto, pero hoy aquí vamos a hablar de filosofía de la ciencia y de resultados negativos.
No me quiero extender mucho en este concepto, pero me parece una idea bastante clave. Volviendo a lo anterior, la tesis, la idea principal es que los resultados negativos son de extrema importancia para el desarrollo de la metodología científica para que ésta pueda avanzar y que cada vez pueda explicar una mayor cantidad de casos, pueda hacer unas predicciones más precisas y pueda generar un conocimiento que sea lo más útil posible. Obviamente seguimos teniendo la pregunta, ¿cómo unos resultados negativos van a poder hacer que la ciencia funcione mejor? Para ello nos vamos a ir a un concepto bastante interesante y que se comenta en la primera parte del libro de Alan Chalmers que te comentaba antes y cuyos detalles pondré en las notas de este episodio. Ese concepto es el concepto de falsabilidad. Básicamente, y a muy grandes rasgos, podemos decir que una teoría es científica si dicha teoría puede ser refutada o invalidada mediante determinación experimental. O dicho de otra manera, cualquier teoría que no pueda ser falsificada mediante determinación experimental no se puede considerar como una teoría científica. Este es un concepto que fue introducido por Karl Popper a principios del siglo XX y te voy a comentar un ejemplo donde lo vas a ver mucho más claro. Vamos a irnos en primer lugar hacia la astrología. Probablemente tengas un concepto de lo que es la astrología y es muy probable que te suene el haber leído en los periódicos el horóscopo, las predicciones de lo que te va a pasar según el mes del año básicamente en el que hayas nacido. Entonces, ¿es falsificable o falsable el horóscopo? No. ¿Por qué? Porque no podemos diseñar experimentos que demuestren de manera consistente que sus predicciones no se producen. Me voy a ir un ejemplo. Imagínate que eres Escorpio y que te dice que esta semana vas a ganar mucho dinero. Y normalmente estas predicciones suelen ser muchísimo más ambiguas. En cualquier caso, el experimento que aquí podríamos hacer sería coger una gran cantidad de individuos para que tuviéramos una relevancia estadística suficiente y medir todos los que son Escorpio si ganan mucho más dinero que todos los que no son Escorpio. ¿Cuál sería el resultado? Pues el resultado es normalmente ruido. Y este experimento ya se ha hecho. Vámonos ahora a una teoría científica clásica. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un bloque de hielo a 0 grados centígrados o ligeramente a menos de 0 grados centígrados a la presión de una atmósfera y a una altura cercana al nivel del mar. ¿Qué va a pasar si empezamos a calentar ese bloque de hielo y subimos su temperatura unos 20 grados? Pues todos sabemos que ese hielo se va a derretir y se va a convertir en agua. Y da igual las veces que repitamos el experimento mientras sea en estas condiciones. El resultado va a ser siempre el mismo. La teoría lo que dice es que conforme aumenta la temperatura, aumenta el movimiento promedio de las moléculas. Esto hace que las moléculas tiendan a separarse entre sí, en algunos casos a romper los enlaces que las unen y por tanto pasan de un estado predominantemente sólido a predominantemente líquido y si vamos aumentando la temperatura llegaremos en algún momento a un estado gaseoso. En cualquier caso, esta teoría sí que es refutable porque podríamos diseñar gran cantidad de experimentos donde ponemos a prueba diferentes variaciones, diferentes condiciones experimentales para comprobar si esta tendencia que hemos dicho, es decir, en las condiciones comentadas anteriormente, que cuando aumenta la temperatura pasamos del estado sólido al estado líquido al estado gaseoso, una prueba que rompería esta teoría si, por ejemplo, cuando aumentamos la temperatura, en lugar de pasar al estado gas, volvemos a pasar al estado sólido y luego a una concentración mucho mayor, a un estado sólido mucho más concentrado. Esto, debido a la experimentación conocida actualmente, esto no se produce nunca. E igual que estoy nombrando este experimento o las condiciones
o ciertas condiciones de este experimento, esto se puede repetir en gran cantidad de condiciones para esta teoría y hasta ahora, a día de hoy, no se ha logrado refutar. Pero volviendo al tema principal, aunque lo que ahora hemos hecho ha sido definir ligeramente lo que es esta falsabilidad, la pregunta es cómo sirve para mejorar nuestras teorías científicas. Entonces, volviendo al principio, a esta carrera por publicar cualquier cosa e incrementar el número de publicaciones, lo que sucede en gran cantidad de casos es que los investigadores publican validaciones de la teoría con ligeras variaciones de los supuestos en los que se conoce que ya funciona. Es decir, no se descubre en muchos casos realmente nada nuevo. Por otra parte, lo que propone Karl Popper con su concepto de falsabilidad y a la hora de aplicarlo a la investigación científica es no ya pensar tanto en las validaciones de esta teoría, sino que para todas las teorías que tenemos, por muy establecidas que estén, es desarrollar experimentos lo más extremos posibles en condiciones que no se hayan testeado todavía y para ver si las predicciones que nos dan esas teorías pueden fallar. Vamos a suponer que esto sucediera. A nivel pragmático, ¿qué le pasaría al investigador? Pues que probablemente no pudiera publicar estos resultados porque, por desgracia, la gran mayoría de revistas científicas no permiten, bueno, no es que no permitan hacerlo, pero normalmente los resultados negativos tienen ese estigma. Pero bueno, vamos a suponer que vivimos en un mundo donde no hay que publicar artículos científicos o donde las revistas científicas no funcionan de esta manera. ¿Cuál sería la ventaja de este hecho? Pues si esa predicción, al haberla puesto a prueba, no ha sucedido lo que la teoría predecía, aquí tendríamos una refutación de esa teoría en este caso. Y entonces nos quedarían varias opciones. Una de ellas sería revisar concienzudamente tanto el diseño experimental para ver si nos hemos equivocado nosotros o si no hemos sabido interpretar bien los datos, etcétera, que son otros temas que también trata la filosofía de la ciencia y que es posible que los tratemos en otro episodio, pero suponiendo que estos no fueran los problemas y que podemos dar por refutada la teoría, ¿qué es lo que pasaría a continuación y por qué sería esto importante para el avance de la ciencia? Pues porque no nos quedaría otra que cambiar esta teoría. En realidad, el proceso es mucho más complejo porque una teoría se puede componer de gran cantidad de diversas hipótesis o, por simplificar mucho, de piezas más pequeñas. Y aquí lo que estamos diciendo es que una de esas piezas no funciona bien y se ha roto. Entonces, lo que tenemos que hacer, básicamente, no podemos intentar arreglarla porque se ha equivocado. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiarla. Muchas veces el cambiar esa pieza nos va a obligar a cambiar el resto de piezas que componen esa teoría y esto en algunos casos, que se ven de manera clarísima en la historia de la ciencia, lo que han permitido es realizar cambios drásticos en teorías científicas y evolucionar hacia teorías mucho más robustas, menos proclives a su falsabilidad y que por tanto son capaces de predecir la realidad, la naturaleza, el mundo en una mayor cantidad de condiciones posibles y con mayor precisión. Voy a irme a un ejemplo más concreto. A finales del siglo XIX había avanzado bastante la teoría electromagnética. Se empezaban a conocer una gran cantidad de cosas sobre cómo se propaga la energía, las ondas electromagnéticas, etc. Pero de repente se encontraron con un problema que las teorías clásicas, las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell no podían explicar. Era un fenómeno conocido como la radiación del cuerpo negro, que no me voy a meter en detalle a explicarlo por no saturar ya la longitud del programa, pero no se podía explicar cómo interaccionaban las ondas electromagnéticas, la radiación, con este cuerpo negro. Entonces ahí hubo un problema con la teoría y para poder salir de ahí se tuvo que formular una teoría completamente nueva. La solución que se obtuvo
por resumir muchísimo la historia, para explicar cómo interaccionaba la radiación con ese cuerpo negro, fue explicar que la radiación interactuaba con la materia en una serie de paquetes pequeños y concretos que se les llamó cuantos. Y de ahí es posible que te suene la teoría cuántica. Entonces, básicamente, no me quiero meter mucho en detalles, pero se pasó de las explicaciones del electromagnetismo clásico a donde ya nació la teoría cuántica, donde se introdujo el concepto de que la energía no es un continuo, sino que está cuantizada. Existen una serie de niveles discretos de energía no continuos, como se había pensado hasta ahora, y ese cambio hizo tambalearse los cimientos de muchas teorías. La física avanzó hacia la física cuántica y esto permitió una serie de desarrollos que todos conocemos pues a día de hoy. Pero sin meternos mucho en detalle, os podéis imaginar que algo similar pasó también con la teoría de la relatividad. Entonces, estos son dos de los grandes casos de revoluciones científicas que han sucedido en la física y que se han originado por inconsistencias, por casos donde se ha falsificado o falsabilizado una teoría que en aquellos momentos funcionaba de manera relativamente perfecta, pero que empezaba a fallar en algunos casos. La pregunta aquí sería, ¿qué hubiera sucedido si los investigadores de aquella época no se hubieran decidido por probar casos más extremos de los habituales que estaban acostumbrados a tratar con esas teorías? Entonces la ciencia no hubiese evolucionado nunca, o quizás hubiésemos llegado a ese punto más tarde. Pero yo creo que eso es aquí lo importante, que espero que haya quedado claro, y que para que la ciencia pueda evolucionar no nos debemos centrar principalmente en ver dónde funciona. Obviamente es útil, obviamente lo que queremos es que las teorías científicas puedan predecir hechos que no se conocen, pero que también nos tenemos que centrar en diseñar experimentos o situaciones donde ponemos a la fuerza una serie de tests para intentar romper esa teoría. Así es como avanza la investigación científica. Y en este libro de Alan Chalmers, o si te metes más en profundidad en la filosofía de la ciencia, verás muchas otras ideas muy interesantes que a día de hoy tienen diferentes seguidores y detractores, como todo en la vida, y bueno, que en definitiva ofrecen varias posturas para explicar cuál podría ser una mejora o una serie de mejoras para el funcionamiento del método científico. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Va a venir una serie más de episodios en torno a este tema. Si te apetece discutir sobre ello, te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, la cual puedes encontrar en la siguiente URL, que es Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Y como siempre, tienes un resumen del episodio y algunos de los detalles en la nota de este episodio. Pues nada más. No olvides que también, si quieres que este episodio lo puedas aplicar en la práctica, no busques siempre confirmación de tus ideas y algunas veces intenta justo lo contrario. Intenta pensar en situaciones donde podrían no funcionar esas ideas. Sé que es complejo, sé que lo evitamos, pero bueno, ahí te lo dejo.